tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les agradezco. Gracias a toda la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras transmisiones digitales. Particularmente a los que están en YouTube, ahí están mirando ustedes, pueden suscribirse en el recuadro en rojo. Gracias. Seguimos creciendo. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Debo agradecer también hoy a Ogla Enesia, la periodista Ogla Enesia, que es parte de este programa, estuvo aquí en el día de ayer. Ayer estuve en una actividad en la cual estaba de moderadora de una de las salas, porque se dividieron por salas, del encuentro de mujeres políticas, la cumbre de mujeres políticas organizada por la Junta Central Electoral. Ahorita les tengo algunos detalles de eso, pero fue, digamos que interesante poder escuchar y conocer a tantas mujeres. Saludo a esas mujeres, muchas diputadas, senadora, bueno, no, senadora estaba nada más una, pero había muchas alcaldesas, muchas mujeres también de los distintos partidos políticos que tienen puestos en los partidos, o sea, mujeres políticas de sus comunidades, dirigentes comunitarias, mujeres que, por ejemplo, como Conamuca, que estaban ahí de la zona de Monteplata, que vinieron de diferentes lugares. Fue grato, siempre es grato escuchar a las mujeres, cómo les va, cuál es el trabajo. Hay que decir que los desafíos de las mujeres son los mismos en todas partes casi, o sea, en un partido y en otro, en una entidad o en otra, y casi que en un país y en otro. En América Latina particularmente, según la región, vamos viendo, es una historia común. En estos días nosotras andamos recordando los 80 años de que las dominicanas tuvimos derecho al voto. Hace 80 años no podíamos votar. Pero ustedes dicen, las paraguayas lo consiguieron mucho después, pasaron más de 20 años para que las paraguayas pudieran votar. Uruguay lo consiguió antes. Y así fuimos, todo el continente ahí. Nosotros quedamos como en un lugar medio entre los países que instituyó que las mujeres tuvieran derecho a votar. Hoy sería inconcebible en la mente de alguien, en la mente de una ciudadana, de un ciudadano, que las mujeres de nuestro país no tuviésemos derecho a votar. Usted sabe lo que es eso, que no tuviésemos derecho a ser escogidas, que fuera de hombres nada más las elecciones. ¿Y qué es eso? ¿Y qué estaban pensando hace 90 años? ¿Y qué estaban pensando hace 80 años? Eso es imposible. Pero para que ustedes vean, y ustedes se ponen a pensar que algunos países tienen 60 años que las mujeres pueden votar. Y después te dicen, no, las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, qué sé yo, que no. Esto ha sido luchado. Las sufragistas, por ejemplo, que tuvieron que luchar, no reconocer el trabajo de otras mujeres para que tengamos los derechos que tenemos hoy. A las chicas jóvenes que andan diciendo, no, eso es igual, eso depende de la voluntad individual. Hace 80 años tu bisabuela no podía votar. Tu bisabuela no podía votar, pero no tenía derecho a ser titular de una tierra, no podía. Fue un reconocimiento posterior. Hace 15 años aquí en el país un hombre dominicano se casaba con una extranjera y la extranjera inmediatamente tenía derecho a acceder a la nacionalidad dominicana porque se casó con un dominicano. Y si se casaba un extranjero con una dominicana, ¿sabe lo que pasaba? Tenía que hacer un proceso, era diferente. O él es más dominicano que yo. Y entonces, ¿por qué era así? Y eso se cambió no hace mucho. 15 años. O sea, todas las conquistas que tenemos son de factura reciente y es necesario. A algunas chicas jóvenes le convencen y le tuestan el cerebro como si fuera café, diciéndole, no, tú luchas tú, eso es un asunto de posición. Las mujeres que quieren tener oportunidades la buscan. Pero eso depende del ánimo de la persona, porque se considera que el éxito, la oportunidad, la posición, el acceso a ciertos derechos depende del individuo, de la persona, y te llevan así a pensar que tú no tienes que luchar de forma colectiva, que eso es un asunto individual. Y te lees esos libros intimistas que dicen, de ti depende todo, con una peseta te harás millonario, de la fuerza está en tu interior. Si es verdad que hay que tener mucha fuerza interior para muchas cosas y los seres humanos caminar, pero también es verdad que colectivamente se han dado las grandes conquistas y que se las debemos a otras. Que no, que el mundo no estaba así, que eso fue ayer, que las mujeres tuvieron derecho al voto. Que en algunos países como en España ayer, porque 80 años en la historia es ayer, tenían que pedirle permiso al marido para poder tomar un avión solas. O sea, ¿sabe lo que es eso? Todas las cosas que hemos tenido que superar las mujeres. Entonces hay una historia común y para mí siempre es grato. Estuve en ese encuentro, ahorita ustedes van a ver porque la Junta Central Electoral hizo incluso
una declaración conjunta de sus miembros con respecto a la participación política de las mujeres. Y las muchachas de hoy y los jóvenes de hoy son los que tienen que forzar que esos viejos partidos, decirle, oye, si no tomas en cuenta a las mujeres, esto no va para parte. Y si no tomas en cuenta a los jóvenes. Y que los jóvenes no tengan que andar limpiándole el saco y lambiéndole a los viejos para poder acceder a un puesto. Porque es así. El que más le lambe al jefe de turno, al dirigente, ese tiene más oportunidades. No es necesariamente el que está mejor formado. Eso es un verdadero problema. Entonces, más adelante vamos a compartir algo, así que fue muy bueno ver a todas esas mujeres. Yo antes, ahora mismo, una mujer estaba haciendo su aporte, la abogada Santana, Patricia Santana, está participando en la reunión que hoy tiene la mesa institucional del Consejo Económico y Social, que es donde el gobierno ha dicho, miren, nosotros vamos a mandar allá las reformas que proponemos, las mandamos ahí y que haya un consenso. Entonces, la reforma constitucional se encaminaría por aspectos como, por ejemplo, consagrar la figura del procurador o procuradora general independiente, que nuestro país dice no siempre fue independiente, pero hasta ayer, hasta hace 2 días, era un miembro prominente de un partido político. Los han sido en los últimos años miembros del Comité Central del PLD. Son de los partidos. Es este presidente que dijo, miren, yo no me interesa que sea de mi partido, déjame buscar a Miriam Germán, que es alguien que venía de la judicatura y no la conocía, y le pone de Procuradora General de la República. Y la idea de la independencia es que no tenga que ir al Palacio a consultar, a decirle al presidente, señor presidente, ¿qué le parece? ¿Sometemos a este caso? ¿Sometemos a este expediente? No. Y generalmente lo que se consulta en Palacio es lo que toca a los sectores que tienen poder económico, eclesial o de cual que sea. Este es un país donde un nuncio apostólico abusó de niños y se le dejó salir por el salón de embajadores. Porque era un país incapaz, las autoridades sabiéndolo, de decir, mire señor, usted ha violado niños dominicanos, bebés, usted no puede salir, usted va a ser juzgado aquí. Eso no se pensaba. Y eso fue ayer. Entonces la justicia, cuando tiene esos niveles de connivencia, que no tienen los fiscales la posibilidad de articular un expediente, ese es el problema. Y se está discutiendo ese punto. Yo quisiera, esta ha sido una discusión de toda esta mañana. Estuve invitada, finalmente no podía, entre otras cosas tenía que hacer este programa, pero quiero compartir con ustedes ese momento donde hablaba Patricia Santana. Vamos a verla después. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ha dicho hoy que el gobierno no busca imponer una reforma constitucional. Es un debate que está en el aire, de que los partidos políticos estén dispuestos a decir, bueno, estos son los puntos que nosotros queremos que pasen más allá de un mandato presidencial. Vamos a verle. Sí, buenos días, Patricia Santana por CIPAF. Intentaré ser breve. Lo he sido. Con relación al tema de la mayoría, Carlos señalaba que aquí hay varias personas que han tenido la experiencia de trabajar en el Tribunal Constitucional, dentro de la cual me incluyo, y sabemos perfectamente la dificultad que representa, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones relativas a las acciones de amparo, y es precisamente en ese sentido en el cual entendemos que es viable la propuesta que se ha hecho, y no solamente viable, sino necesaria, porque recordemos que la acción de amparo supone ser una acción rápida a la que tenga acceso toda persona para la protección de sus derechos fundamentales, para la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Y una decisión que se toma 3, 4, 5, 6, 7, 8 años después, como la experiencia que expresaba el profesor, no responde a ese diseño que supone dar respuesta de manera inmediata, porque evidentemente que 8 años después no hay inmediatez, 8 años después, si depende de la decisión del Tribunal Constitucional la protección efectiva de ese derecho fundamental. Entonces, necesariamente tiene que... Aquí se está hablando del derecho del recurso de amparo, por ejemplo, y en esos términos así ha sido el debate toda la mañana con puntos específicos. Yo quiero pasar
al consultor jurídico del Poder Ejecutivo ahora, señor director, puede venir conmigo para ubicarle. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha referido el alcance de esta reforma y sobre todo que necesita la participación de los partidos políticos. Debo decir que tanto el Partido de la Liberación Dominicana, algunos partidos se habían retirado ya previamente de la mesa, que ayer se hablaba de que el PLD estaría como en disposición, que su comité político estaba ponderando si apoyar una reforma constitucional, cosa que algunos posteriormente negaron. En esas mesas que son en el Consejo Económico y Social están pasando cosas interesantes y hay gente y sectores que están ahí representados y yo les invito, están todas transmitidas, están disponibles para los que quieran verlas. Son puntos fundamentales porque al final del día serán las normas que tendremos en el país y un tema, por ejemplo, como la Constitución es vital. No sé si tenemos al consultor jurídico, me pueden decir para que vayamos con él, ¿lo tengo? Para pasar cómo enfocaba él, lo hizo justo comenzando, o sea, al inaugurar la jornada del día de hoy, él habló del alcance de este diálogo, de estas conversaciones que culminan en el día de hoy, es decir, la mesa institucional termina de trabajar en el día de hoy, vamos a ver a qué conclusiones llegan en un rato. Podemos ir a la pausa brevemente, cuando regresemos vamos a tener al consultor jurídico del Poder Ejecutivo brevemente, pero además tenemos otros temas. Me dicen que lo tenemos, bueno, pues le dejo con él y sí que me voy a la pausa. Y regresando comentamos otras cosas, porque quisiera hablar tanto de lo que pasó con las mujeres políticas en la Junta Central Electoral, como con el tema de David de los Santos, que ha salido de nuestras fronteras. Hoy leía yo en un periódico francés la historia de David de los Santos, y es que eso que ocurrió con David de los Santos es una cosa bestial para cualquier ser humano que tenga dos dedos de frente, que en un recinto policial, en el centro de la ciudad, en la zona urbana de la ciudad, saliendo de una plaza comercial donde van los hijos de la gente que tiene vida económica activa de la ciudad, donde muchas familias dejan a sus hijos porque sienten que ahí están seguros. Eso que ocurrió es demasiado relevante como para dejarlo pasar. Hay tantas lecturas que dar y una es la que le da ese diario francés. Yo quiero compartirla cuando regrese de esta pausa. Vamos con el consultor jurídico. No solo terminamos con los trabajos de esta mesa, sino que también concluimos con esta fase del diálogo sobre la reforma constitucional, el cual ha sido ventilado en dos sesiones anteriores, en las fechas 2 de marzo y 4 de mayo. Se trata de una iniciativa que el Poder Ejecutivo ha emprendido, convencido de que cada una de las propuestas impactarían positivamente el régimen institucional de la República Dominicana. No obstante tal convicción, desde el primer día el Poder Ejecutivo ha demostrado apertura para que en el marco de este diálogo la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y sugerencias adicionales a través de las distintas organizaciones políticas y sociales presentes. De hecho, así hemos incorporado parte de las observaciones presentadas, como por ejemplo las relativas a la forma de destitución de los jueces de las altas cortes que cometieran faltas graves, o la consagración constitucional, no así legal, de la manera en que sería designado el fiscal general de la República. Y es que bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá esta ni ninguna otra reforma de esta trascendencia si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. A pesar del convencimiento por parte del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan ser oportunas, necesarias y trascendentes, como lo son, por ejemplo, lograr disminuir de más de 200.000 ciudadanos exigidos para impulsar
una iniciativa legislativa popular a solo 25,000, la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos, la independencia real del Ministerio Público a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso, dado que este gobierno, que quede claro esto, no se embarcará en acciones deslenables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir toda administración pública. El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo, impulso y aprobación a esta iniciativa se limitará a lo aquí propuesto y que bajo ninguna circunstancia sus objetivos tocarán otros temas. Al mismo tiempo, deja constancia por nuestra vía de su decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político y social nacional con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materialización de estas reformas, con la seguridad de que con las mismas tendremos un país más democrático, más transparente en el manejo de los fondos públicos y con un sistema de justicia más eficaz. Hacemos este anuncio aquí hoy frente a los... Este programa llega gracias a La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. El organismo legislativo volvió a realizar un trabajo productivo en beneficio del desarrollo del país, con la aprobación y estudio de varias iniciativas de leyes, el traslado de comisiones permanentes a diferentes zonas del país para verificar denuncias, cambio de nombre a instalaciones deportivas y velar por la conservación de las cuevas El Pomier. Además, los diputados aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre José Tomasito Binet Mies el complejo deportivo de San Pedro de Macorís y 2 resoluciones solicitando obras al presidente. Otras 28 comisiones permanentes trabajaron diferentes iniciativas de leyes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el gobierno está claramente decidido a producir una reforma policial. En un desayuno organizado por la Asociación de Industrias, indicó que esa reforma debe agilizarse para que sea aplicada lo más pronto posible. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hay un periódico en Francia que hoy sacaba una información por la agencia AFP y que varios diarios internacionales han sacado sobre el asesinato, porque es un asesinato, una muerte violenta, un acto de barbarie de David de los Santos en República Dominicana. Siempre uno se ha preguntado por qué un caso es más conocido que otro. ¿Por qué si la policía, por ejemplo, mata, un caso se distingue entre todos, que ni los actores en ese momento piensan que ese va a ser el caso que los va a denunciar? Eso pasa, porque usted dice, bueno, la práctica de abuso es una práctica cotidiana, y usted tiene que en San José de Ocoa le dieron una tunda de palo a un muchacho, y las imágenes de cuando lo tiran en el hospital, usted quiere una cosa más abusiva que esa. O un barbero en Santiago, que la familia dice, mira, el policía me dijo, tú verás lo que le voy a hacer. Se lo llevan y después aparece muerto, y ahora dicen que no fue por los golpes, sino que fue una muerte natural. Como también en San José de Ocoa, que incluso el análisis forense está reportando eso. Entonces, ¿qué pasa? Qué mala suerte, ¿no? Que la policía agarra a gente sana, le da una tunda de palos y se muere, y es porque esa noche se iba a morir casualmente. Siempre la pregunta es, si esos hechos no se hubiesen producido, ¿esa persona iba a fallecer esa noche? Uno lo duda. Es como que tengas a alguien que esté con un bastón, esté parado en el precipicio, puede que esté en riesgo, en el precipicio de un río, y viene alguien, ¡pum!, y le da un empujón. Y entonces te dicen, no, se murió porque le falló la pierna, la seguridad de la pierna. Tenía un bastón. No, le dieron el empujón. Entonces, son empujones, son empujones. Es probable que a una persona sana, que no tenga ninguna condición, soporte más una paliza policial. Es probable. De hecho, David soportó toda la noche y todavía duró 48 horas con vida, solo porque era un muchacho joven que estaba haciendo ejercicio permanentemente y saludable, físicamente saludable, pudo resistir. Todo el mundo se pregunta cómo resistió cuando usted ve el tipo de golpes y de abusos al que fue sometido. Entonces, él era alguien que tenía, que acudía a un gimnasio incluso, que corría, que hacía ejercicio, que estaba sano, que no tenía una enfermedad de base, que estaba en el pleno uso de sus facultades, estaba joven y resistió. Ahora, en el caso de David no hay ninguna duda, las autoridades están diciendo, el informe forense determina que David tenía golpes desde la cabeza hasta los pies, laceraciones en todo el cuerpo, que son, fue arrastrado, magullado, estropeado, es como si hubiese sido una operación permanente. Dicen que duraron horas dándole con unos tenis que la gente dice, ah, unos tenis, no es un machete. Unos tenis con la fuerza de un hombre, permanente ahí, pitipum, pitipum, pitipum. Primero los puños, con todo lo que tenía, patadas, dice que se le subieron en su cuerpo. Él estaba esposado y ellos se suben sobre él. Y le entran un pie en la boca, por ejemplo. O sea, unas torturas que usted cuando ve la cara de esos sujetos, de esos reclusos, que entraron por un delito menor. Entraron por... Uno había tenido un inconveniente en un centro público, otro estaba acusado, eran delitos que de hecho lo dejaron suelto a todos, pero tenían algo que podían ser delitos. Y tenemos otra imagen de ellos, mírenlo ahí directo. Mira cómo ve el otro riéndose, ese dijo, no, le dimos par de galletas. Bueno, usted dice, esos errores de la naturaleza, porque ahí se configuró que había muchos errores juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que es seres que debieron nacer como bestias y nacieron con el cuerpo de gente. Porque hay que ser bestias, y digo que ni las bestias hacen lo que se hizo ahí. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que un caso llega a tener una notoriedad pública superior a otra? Bueno, se configuran varios elementos. Primero, que las personas, el público, la gente, el pueblo, sienta que eso le puede pasar. Lo primero, que usted tiene padres en el centro de la ciudad que tienen a sus hijos en buenos colegios y demás, que pagan la educación de sus hijos, que tienen choferes para sus hijos, que no abordan carro público, esos muchachos que no están en la calle. Y esos padres consideran que cuando sus hijos van a una plaza comercial están seguros. Entonces el muchacho que tiene 12 años le dice, mami, yo quiero ir al cine. ¿Dónde es? En tal plaza. Ok, te van a llevar. Y se juntan 2 o 3 amiguitos y le dicen, mira, te vamos a dejar aquí a las 8 y a las 12 venimos a buscarte. O te vamos a dar a las 8 y a las 10 venimos a buscarte.
porque nadie estima que le puede pasar algo malo, porque está en un centro vigilado por cámaras, acompañado de gente, con seguridad, y que no es proclive a tener actos delictivos dentro del entorno de esa plaza. Particularmente esta que es una plaza de jóvenes. Ahí hacían fila los jóvenes para comprar algo. Entonces, ese es el primer elemento. El elemento de que el otro puede verse en ese espejo. Esa es la preocupación de gente que dice, oye, pero si las cosas están pasando de ese modo, eso me puede pasar a mí. La gente eso es lo que piensa. Y aunque no lo piense de forma literal, mucho tiene que ver con la identificación de lo que ocurre. Hoy, por ejemplo, hay gente que están matando en Haití, pero no necesariamente cualquier persona en cualquier parte se siente identificada. ¿Por qué? Porque no está en Haití. Dice, no, yo no estoy ahí, yo estoy fuera de ahí, los míos no están ahí, no están corriendo riesgo ahí. Y aunque bien es cierto que la solidaridad humana va más allá de tus fronteras y va más allá de donde estás, la primera preocupación que la gente tiene es cuidar su entorno, el entorno inmediato. Entonces, por eso, por ejemplo, si ocurre un hecho que atenta contra los derechos humanos de una gente en Pedernales, lo de la capital, eso es en Pedernales, no se sienten como tan cerca de Pedernales. Ocurrió en San Pedro de Macorís, ocurrió en La Romana, que los muchachos se cubrían la cabeza, se ponían un gorro, y viene el jefe de la policía de ahí, o el director de la policía de ahí, el comandante, y dice, no, todo el que se ponga una cosa en la cabeza, preso. Aquí no hay tanta preocupación, porque los de aquí no lo están cogiendo. Y el poder identifica eso, y por eso generalmente los abusos se cometen en la periferia, se cometen más allá del centro urbano, de donde está esa vigilancia, esa verificación. El otro asunto es la presencia de los medios de comunicación. Siempre será más fácil para los medios que tienen cobertura nacional, que son precisamente los que están en el distrito, mandar a cubrir una actividad que está dentro de sus límites geográficos, que salir de la ciudad. ¿Cuánta gente ha viajado hasta San José de Ocoa para ver lo que pasó? ¿Cuántos han accedido a los videos que se produjeron con el joven que lo lanza en un hospital? Son pocos, porque de alguna manera el círculo informativo, de hecho si usted coge un periódico y hace el ejercicio y usted le pone por ciudad, o se lo divide y dice, ok, origen, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Moca, y usted dice, el periódico hoy tiene 20 noticias. ¿Cuántas son de Santo Domingo? 14 o 15, la mayoría. Y las otras tienen incidencia de lo que ocurrió en Santo Domingo. Eso usted lo puede hacer, pero aún más usted dice, del Santo Domingo, ¿de qué parte de Santo Domingo? Del centro de la ciudad. Serán 9, serán 10, serán 11. Desde el centro de los héroes que están los diputados, los senadores, la alcaldía, la procuraduría, la Suprema. Fíjense, todo está junto ahí en 3 cuadras, con 2, pero usted cubre eso, una cuadra, un triangulito. El otro punto, el Palacio Nacional, la Doctor Delgado, casi esquina Bolívar, ahí ese pedacito, y ya, cubriste. Pasa un hechito aquí, otra cosita aquí, otra allá. Ya. Entonces, la mirada pública, de alguna manera, también está concentrada. Pero la otra cosa es digamos, las circunstancias en las que eso se produce. Que la gente diga, bueno, pero él no hizo nada, ¿dónde está? ¿Dónde agredió? ¿Dónde dio? Entonces, eso te pone en evidencia que ya no es solo que a gente que delinque, que hace un acto delictivo, le pasó esto, no, le pasó a alguien que no hay dudas, hasta que nadie han podido mostrar que cometió un delito. Si él no lo hubiesen tratado de ese modo, ¿lo iba a someter la plaza? Probablemente no. ¿Lo iba a someter la joven? Ella dijo que no tenía intención de someterlo. ¿Lo iba a someter la policía ante un tribunal? ¿De qué le iba a acusar? Es decir, han matado a un inocente, a alguien que puede decir todo el mundo que verdaderamente es alguien que no hizo nada. Entonces, ¿qué hace la policía, por ejemplo? Agentes de la policía, porque no hay dudas de que la mayor parte de los videos que circulan son videos filtrados por quienes han tenido posibilidad de tener acceso a ellos. ¿Quién produjo los videos del destacamento? La policía. Porque los presos no tienen celulares. Si quitamos los presos sin celulares y quitamos que el cuartel no tiene cámaras, los únicos que quedan con la posibilidad de hacer las imágenes son los policías, los cuales los sitúa a ellos en un territorio más comprometido. Entonces, no es solo que le pegan, no es solo que le torturan, es además que se burlan y es además que se graban. Y ese elemento de grabarse queda consignado y queda registrado ahí. Entonces, ¿qué pasa? La policía cuando graba y dice, no, fíjense, él es un hombre que está fuera de sí. Y lo que se filtra inicialmente,
porque no se presentaron todas las imágenes de la plaza comercial, es el único momento donde él pega en la pared y se oye una voz que dice, fíjate cómo da en la pared, como para decir, estaba fuera de sí. Él da y le señala, quítame, tú no te... Y es verdad, no tienes derecho a esposarme. Imagínense que alguien que no tiene derecho a esposarte te espose cuando tú no has hecho nada. Lo que le tenían era miedo, digamos, en ese momento, a su contextura física, a su tamaño, a que lo escuchaban hablando de una forma que no estaba coherente. ¿Cuáles son los elementos de esa filtración? Cuando te dicen, ah, no, él tenía unos problemas mentales. Ah, ¿y ustedes creen que eso es un atenuante? La crisis mental o los problemas de que alguien no esté en la justa racionalidad de coordinar lo que está diciendo, de que parezca que está perdido, no es un atenuante, no es algo que te alivia la pena, no es algo que justifica o hace comprensible ante el juez cuando te toque llegar los actos que ha cometido. Es un agravante, todo lo contrario, porque esa persona está en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, ustedes han abusado de alguien que está en mayor vulnerabilidad y eso es importante decírselo a la gente, porque nosotros tenemos graves problemas con el tema de la salud mental. Lo primero es que las familias no admiten cuando hay alguien que tiene necesidad de ir a un psiquiatra o a un psicólogo, pero a un psiquiatra que al final del día medica. Yo he entrevistado a un psiquiatra, conversaba con un psiquiatra hace algunos años, un psiquiatra de cierta prominencia, o sea, que donde se van gente con un nivel económico que pueden pagar. Y me decía, mi consultorio tiene 2 puertas, una por delante y otra por detrás. Hay gente que entra en las consultas de los psiquiatras por detrás. Yo valoro mucho a los jóvenes de ahora. Los jóvenes de ahora te dicen con una tranquilidad, mi psicólogo me dijo, yo hablé con mi psicólogo y él me manifestó. Eso no se escuchaba ni en la generación mía. No escuchamos normalmente que alguien diga, no, yo estuve conversando con el psicólogo que me planteó que yo lo que tengo es estrés o... No, porque es algo secreto. Puede decir, yo fui donde el ginecólogo, yo fui donde el gastro, yo fui donde el médico internista, yo fui donde el podólogo. Pero no fuiste donde el psicólogo. O sea, buscar asistencia médica a tiempo en el plano de la salud mental. Y debo decir que los viejos de uno se resistían. Si tú necesitas todo lo que a uno le pasa, todas las enfermedades que existen, quitando el COVID que llegó ayer, por eso el COVID sembraba de incertidumbre a la humanidad, porque no se conocía. Los médicos no sabían qué hacer. Pero prácticamente todas las enfermedades que existen, incluyendo las mentales, se sabe qué hacer porque le ha pasado a otra gente y se ha estudiado. O sea, esa gente que estudió sabe más que usted, que no la conoce. Esas preocupaciones, esa angustia, todo eso, otro la conoce y te puede ayudar. Pero tú hablas con las personas mayores, por ejemplo, que tienen, que su estado de ánimo se cae, que no duermen, las personas ancianas, y existen mecanismos fáciles, la demencia senil, todo eso. Existen mecanismos fáciles para ayudar a que esa vida sea mejor, para estar más confortable. Ah, pero háblale a un viejo dominicano de que vaya a llevarlo a un psiquiatra para que tú veas. Ah, pero tú estás diciendo que yo estoy loco, yo no quiero ir. Entonces no se busca y hay un prejuicio con eso. Entonces pareciese que si yo digo que alguien tiene un problema mental que no está en plena lucidez, cualquier cosa se justifica. No, ustedes son más abusadores. Acostúmbrense a que en una situación de esa naturaleza se llama a quien es, a una unidad de asistencia médica, al 911. Se llama un médico. En la plaza comercial fallaron en la valoración del problema que tenía, porque yo encuentro a 2 personas de esa plaza que son interrogadas en los interrogatorios que están diciendo que él tenía un problema de estabilidad mental. O sea que ellos se lo percataron. Pero además la policía también, ahí hay policías que lo están diciendo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes justificar que algo así haya pasado? El director estaba mostrando las fotografías de los policías. En el caso de un policía, y no voy a decir cuál, en el día de ayer conocí a alguien que lo conoce por más de 20 años. Esa persona se me acercó y me dijo, ay Edith, yo quería hablar con usted porque yo conozco a fulano de tal, que es policía. Mire, es un policía que tiene por más de 20 años, ha trabajado en una entidad que es una entidad pública y ha tenido un comportamiento de cero agresión contra nadie. Me dijo, se sabe que es policía porque usa un uniforme, pero es un hombre respetuoso, yo no entiendo. Dice, mire, yo lo que voy a hacer,
Y primero yo quiero que usted me diga qué usted leyó de él. Entonces, es una persona que es amiga de ese policía, que no es policía ni es familia de él, que fue compañera de trabajo por muchos años y que está preocupada y que lo puedo entender, y se me acerca para ver si en el expediente, como nos ha escuchado hablando de eso, si en el expediente hay datos que sugieran que fue lo que él hizo. Yo le dije, mire, en el expediente no hay datos individualizados de que tal policía hizo tal cosa. El asunto es que ese es un cuartel chiquito. Eso no es el Palacio de la Policía, que tú estás en el Palacio de la Policía, en la Navarro, y te vas al fondo y ya es cruzar 2 cuadras para allá. Puede pasar una cosa allá al fondo. No. Esas son 3 habitaciones, hay unos cuartitos chiquiticos. Entonces todo el que estaba ahí está preso. Todo el que amaneció esa noche. Fíjense que el coronel Frías, que es quien recibe a la familia y le miente, no está en el expediente. Y evidentemente él tiene una falta disciplinaria porque él miente a la familia. Él no le dice que su pariente está en el hospital Moscoso Puello, lo cual tiene 2 variables. Añade sufrimiento a una familia que está buscando el suyo, que tiene derecho a saber dónde está. Y tercero, puede convertirse en un obstáculo para que la persona que es un paciente reciba atención médica adecuada. Porque todos sabemos aquí que en los hospitales, si no tienen quien esté pujando por ti, te jodiste. De hecho, David estaba cubierto por una manta y habían pasado más de 30 horas en ese hospital y no estaba en una unidad de intensivos. Y son capaces de escribir en el reporte médico la teoría de los policías. ¿Y la teoría de los médicos cuál era? O sea, los médicos no hicieron un examen. Los médicos no ven que sangró por los oídos. Los médicos no ven que tiene golpes, que físicamente era imposible que él se diera. Los médicos no saben la cultura de violencia que pueden advertir y dicen, bueno, aquí al parecer hay unos golpes que superan su capacidad, o por lo menos valorarlo, ¿no? Hicieron unos estudios, lo dejaron ahí poniendo un suerito, llegó deshidratado al hospital Darío Contreras. Entonces, ese señor mintió, Frías, pero no está en el expediente porque no amaneció ahí. Los que están en el expediente, le dije yo a la señora, son personas que amanecieron y por lo menos escucharon lo que pasaba, por lo menos son parte. Sabemos que hay quienes grabaron, sabemos que hay quienes participaron, pero están los que escucharon y fueron parte. Entonces me dijo, mira, yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir a preguntarle yo misma, porque yo le voy a preguntar qué fue lo que tú hiciste. Y cuando yo escuché eso me quedé pensando que probablemente muchas familias de esos policías se estén preguntando lo mismo. Y que ellos tienen mamá, tienen papá, tienen familia. Y tienen vecinos y han trabajado con otras personas. Hay gente que tú sabes que nacieron con la delincuencia en la sangre. Que tú sabes que se metieron a policía para delinquir. Y que tú sabes que es el policía que mata y que se priva y que presume de abusador. Porque hay gente que hace eso, que abusa y lo presume hasta un día. Pero hay otros que son como que se dejan llevar, que son como el sargazo, que el agua lo trae a las orillas de la playa y ahí está. O sea, escuchan un abuso, se dejan arrastrar. Piensan que la vida es así. A esos policías que todavía están a tiempo, que están en los cuarteles, les digo, no es razonable, no es justo. Y mírense en el espejo de sus compañeros. Mírense en el espejo de sus compañeros. Habrá algunos que probablemente se puedan enfrentar a 20 o 30 años de cárcel porque estaban todos, porque son todos y porque solo un concierto de voluntades puede explicar que un hombre sea entrado esposado y que se le dé luz verde a un grupo de tigres que no tienen nada que ganar ni nada que perder, que son gente que no tienen ni principio ni motivo, porque esa gente golpeó por golpear, atropellaba por atropellar. La única razón por la que están haciendo eso es porque sienten que están en connivencia, como efectivamente era con la autoridad. Ellos dicen, no, pero si ellos lo que quieren que yo dé palo, entre más palo más inocente soy yo, para afuera, vamos a darle. Y además con todo el prejuicio. ¿Qué dice el cable de la agencia francesa de prensa, la AFP? Dice que hay 2 factores básicos: el racismo, la condición, si es un hombre negro, un hombre pobre, la pobreza, un tipo pobre, y otro policía más pobre que David y más prieto que David, le golpea con toda su furia y con toda su fuerza.
o lo deja para que lo masacren. Usted se pregunta, ese tipo de criterio, pero tiene que estar asociado a eso, a ese lugar, a esa plaza. Y en todas esas plazas van muchachos y muchachas que son hijos de gente que los mandan con un chofer. Ellos sabían que David no iba con un chofer. Olvídense. Que los mandan con un chofer, que cogen una botella, la rompen, ¡pac! Y con el caco de la botella y de puyo al otro, y que se encuentran lío, y que se emborrachan. ¿Cuántos muchachos jóvenes no llegan los lunes y los domingos en la noche a la sala de emergencia de clínicas de alto costo? Muchísimos. Pero tratan hacia una gente que ellos sienten que podían hacer como si no tuviera familia. La verdad que este es un tema para reflexionar y para pensar, pero para decirle a los policías, es mejor muchas veces hasta perder el sueldito, lo que pasa es que se acostumbra, es una cultura, un modo de hacer, que usted ser parte de un oprobio de esa naturaleza, porque luego viene alguien como esa muchacha a preguntarme a mí, que yo no lo puedo responder, tiene que respondérselo él. Pero yo me imagino cuando ella vaya frente a él y le diga, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué usted le va a responder? Al final del día, ¿qué usted está cosechando? La posibilidad de vivir el resto de sus días encarcelado. Es un sentido de justicia que va más allá de una justicia que el Estado debe garantizar, de unos derechos constitucionalmente garantizados. Es un sentido de ser gente, porque solo alguien que no tiene una conciencia de ser persona y no tiene ese sentido de empatía y no tiene sentido de respeto a los demás, puede participar de un coro de esa naturaleza. Una profunda y absoluta vergüenza al final del día. Eso es. Yo no sé lo que puede estar pensando alguien que haga algo así, de verdad. Uno se lo pregunta y quisiera hacer el empate de decir, vamos a ponernos en su lugar para comprender. Pero no hay comprensión posible cuando un policía se burla mientras unos reclusos masacran a un hombre de la forma que ocurrió en este caso. Por eso, y de ahí yo creo que es la conmoción social que este caso ha generado. Habrán otras razones, pero identifico esas por hoy. Vamos a la pausa. Este programa llega gracias a 50 años del Banco BHD León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa. Verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la
esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Me encontré con una señora muy amable, Jacqueline, en una plaza comercial. Estaba yo saliendo del supermercado, Jacqueline Rodríguez Taveras, y me dijo que su hermano en Estados Unidos, en Nueva York, que escucha este programa, que lo ve, y yo le debo unos saludos. Entonces, quedé de saludarlos al otro día. Honestamente, al otro día se me olvidó. Ella me habló porque le di mi número y lo apunté. Pero después, en la madeja de comentarios que recibí, Jacqueline no te encontraba. Hasta que finalmente yo puse, mi hermano, saludo. Dije, déjame buscarlo así. Mi hermano, saludo. Entonces encontré a Jacqueline y a Virgilio Rodríguez Taveras, que les mando un saludo. Muchísimas gracias, Jacqueline, por tus palabras. Saludo a toda la gente que está en vivo, que hace sus comentarios, a los que escriben, y que se fijan en los detalles más pequeños que ustedes puedan imaginar y lo participan. Nos hacen mejorar este programa todos los días y todo lo que hacemos. Así terminamos la jornada. Yo tenía más cosas, pero les debo algo que quería compartir hoy para mañana, porque cuando uno coge ese caso y uno ve lo que pasó y habiendo leído ese expediente, la verdad que uno no entiende. Yo quisiera, como, no sé, les digo, de verdad es algo que consterna demasiado, y por eso me pasé, señor director. Así que no me queda más tiempo, no me paso ahora, mañana es otro día, aquí nos encontramos. Muchísimas gracias, porque para mí es un honor acompañarles diariamente.